Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FNAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que está a la venta también en la Casa del Libro y en el Corte Inglés por si queréis adquirirla. Por otro lado, hago en mi canal de YouTube presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el doble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel Cervantes y otras obras que me han podido llamar la atención, tanto por lectora como por autora. Hago un ciclo dedicado a la Biblia y la Palabra de Dios y una sesión de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado, es un gran amante de la literatura y la última conferencia que hemos grabado ha sido este mes, el 13, en la Casa Andalucía en Barcelona sobre Granada. Deciros que el día 4 de marzo voy a hacer una conferencia sobre la mujer junto con otra escritora que se llama Lola Fernández en la Casa de Andalucía en Barcelona, supongo que será a las 7 de la tarde y todo aquel que quiera asistir será bien recibido. También hago novelas espontáneas, esto es de viva voz, tales como La Torre de Piedra Costa y El Castillo de la Imaginación. Y todo eso lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a afrontar un tema que muchas veces he hablado de él, pero que es interesante e importante, como es la madurez espiritual. Todos sabemos lo que es la madurez física, que por cierto, en el pasado, en la Edad Media, no existía lo que era la madurez en sí, sino que existían las tres edades y la muerte, la niñez, la juventud y la vejez. En cambio ahora, por la serie de progresos, a partir sobre todo del siglo XX, la serie de progresos que ha habido en la medicina y todos estos avances y sobre todo las vacunas, la alimentación, todo hace que sobre todo en el primer mundo, que es el que estamos viviendo nosotros en Europa, pues la gente haya alcanzado una edad avanzada y cada vez va a ser más así, que también por otro lado tenemos un problema con la pirámide poblacional, pero este es otro tema, ¿no? Porque cada vez hay menos jóvenes, menos niños y a la hora de, bueno, pues el tema social, de las pensiones y tal, pues va a ser un problema para toda Europa porque está envejecida. Pero este es otro tema. Y yo quería hablar de lo que era la madurez espiritual. Por eso decía, madurez es un término que no existía antes porque la gente vivía muy poco y sin embargo ahora sí podemos hablar de una madurez física que ya cuando una persona deja la juventud pero todavía no es mayor y se habla de esa madurez, ¿no? De ese esplendor todavía, ¿no? Es, digamos que la madurez de la juventud y la juventud de la madurez, ¿no? Pero me importa más la madurez espiritual y esto es mucho más importante, sobre todo a los ojos de Dios. ¿Qué es la madurez espiritual? Pues es simplemente cuando una persona es creyente, es cristiana y aplica lo que sería, que esto es la sabiduría, el conocimiento de Dios lo aplica a su vida. Así se puede decir que una persona es madura espiritualmente y no necesariamente tiene que ser una persona de 80 años, ni de 40 años, ni de 20 años. No tiene nada que ver con la edad, sino con ese compromiso que se hace en el mismo momento que nos convertimos al Señor, a Cristo, sobre todo, y nos apartamos, digamos, del mundo, nos apartamos del maligno y nos dedicamos a servir a Dios. Y ahí viene un compromiso y una responsabilidad que yo había dicho, el tema del libre albedrío, porque va todo conectado, ¿eh? Y la conciencia, evidentemente, había dicho que hay personas que no conocen de Cristo, pero no van a ser juzgadas mal, sino que Dios los va a juzgar por su conciencia, porque todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero en el tema de los cristianos, por ejemplo, nosotros tenemos ya un Salvador, que es Jesucristo, que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, pero tenemos que ser fiel a Él, ¿eh? Y entonces, de alguna manera, soportar los males del mundo, porque no porque seamos cristianos ya no tenemos ningún problema, ya no tenemos ninguna adversidad, y sin embargo, nosotros tenemos la diferencia con respecto a los que no creen en Dios, que evidentemente ya confiamos en Él. Y esa confianza y esa seguridad en Él nos da la fuerza que la da el Señor,
sosteneos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos da una fuerza que no es nuestra, evidentemente, sino que es de Dios y que nos ayuda a resistir y a soportar todas estas pruebas que el mundo nos va dando, sobre todo si somos cristianos y somos creyentes. Es decir, el mundo, yo ya lo he hablado muchas veces esto, el mundo tiene muchos problemas, por el hecho de vivir en el mundo ya cada vez que no solamente que salgamos a la calle, sino que pongamos el pie en la tierra, en el suelo, ya cuando ya somos responsables ante Dios, somos maduros y ya empezamos a tener una serie de problemas. Dijo Cristo, os envío, le dijo a los apóstoles, envío al mundo como ovejas en manos de corderos, o en medio, como ovejas en medio de lobos. Pues esto es el mundo. El cristiano es una oveja que está en medio de lobos. Y como evidentemente la oveja es el animal más indefenso y más débil que hay, por eso se nos comparó con una oveja, necesita al pastor que es Cristo. Las ovejas son medio ciegas, esto lo sabe cualquiera que ha tenido ovejas o que de alguna manera sea ganadero o tienen animales, y sabe que tiene que estar el pastor con el cayado haciendo el ruido para que le sigan. Y que evidentemente ella no se puede defender, así como todos los animales, hasta un conejito, pues puede echar a correr, una oveja es indefensa. Y así somos nosotros para Dios, personas indefensas ante el mundo, ante los ataques del demonio y ante los ataques de esos seres malignos que están rodeándonos. Y que no olvidemos que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Por lo tanto, Dios nos dice, hijo mío, hija mía, cuando ya somos cristianos, recuerda que si no estás bajo mi protección, estás como ciego, como débil y que te puede atacar cualquiera. Entonces, hemos de tener en cuenta esto y ser maduros. Significa saber que si no nos ponemos del lado de Dios, somos completamente indefensos. Y por otro lado, adaptar ese conocimiento que tenemos del Señor a la vida ordinaria. Cumplir los mandamientos, estar bajo la protección de Dios, ser humilde a Dios, y así resistimos al diablo y resistimos todo aquello que sin Dios no podíamos aguantar. Somos mundanos, nos atrae el mundo, mentira que no nos atrae el mundo nos engolosina, el poder, el dinero, la gloria, y todo esto lo vemos en el mundo con la política, con la sociedad que estamos viviendo, en las comunidades, en todo. Hay personas que se dejan llevar del mal y evidentemente hacen verdaderas barbaridades, se conozcan o no se conozcan, porque Dios sabe el interior de las personas, nosotros no. Entonces, cité el otro día la serie está tan bonita, Isabel, que ahí se ven las intrigas y las porquerías que hacían unos y hacían otros, pero que esto se ve también ahora. Y ahora, con el Internet, llegamos a conocer más todas esas infamias, esas zancadillas que se dan unos y otros, ¿para qué? Para acceder al poder. Y al final te das cuenta, con la sabiduría que te da Dios, que nosotros no la tenemos, empiezas a mirar y dices, bueno, pero ¿para qué tanta historia? ¿Para qué tanta ambición? ¿Para qué tanta tontería? Si acabamos todos en una caja o en una urna funeraria, quiero decir, si todo se acaba aquí, en el sentido físico, luego ya tenemos la vida eterna, los cristianos, los creyentes, pero me refiero al hecho de que no te vas a llevar nada. Por lo tanto, ¿para qué tanta lucha, tanta cosa? Digamos, los bienes de este mundo que nos sirvan, ¿para qué? Para que esas riquezas injustas, porque el dinero es injusto, es malo, pervierte al hombre, lo utilicemos para el bien. Y ahí viene la sabiduría de Dios, que nosotros no la tenemos. Por eso hemos de pedirle a Dios conocimiento para que nosotros sepamos por dónde vamos. Si no, seremos ciegos en manos de ciegos. Y esto es lo que Cristo les advirtió al pueblo cuando vino al mundo y cuando ya empezó a predicar la palabra. Fue contra los fariseos, arremetió contra ellos, los padres, digamos, de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían que dirigir y nada más era para su interés. Agobiaban al pueblo, se enseñorearon del pueblo y no hacían nada de lo que había dicho Dios. Por lo tanto,
Cristo vemos cómo arremete y les dice sepulcros blanqueados, que por fuera estaban muy bonitos, por dentro estaban llenos de gusanos. Y esto es lo que también Juan el Bautista les dijo a los fariseos y al pueblo. Ya está el Señor harto de tanto sacrificio, de buey, de tal. Basta. Entregar el corazón, que es lo que vino a decir Jesucristo. Jesucristo no vino a romper la ley mosaica, ni vino a romper con la ley de Dios. Vino a decir que Él era el sacrificio que Dios había impuesto. Por eso dijo, aquí está el reino de los cielos, en Cristo. Por eso haríamos bien en seguir a Jesucristo, porque Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida eterna. Y todo lo demás no nos va a llevar a Dios. No hay 40 caminos para llegar a Dios, no todos estamos creyendo en el mismo Dios, esto es una tontería y una mentira, sino que solamente hay un Dios. Yahweh, Jehová sea Dios de los ejércitos, soy el que soy, el creador de todo. Este es el único Dios. Todo lo demás son filosofías baratas que no llevan a nada, confusiones e ignorancia. Lo que ocurre es que evidentemente, y con esto no estoy diciendo que haya personas que tengan una religión y sean honradas y sean transparentes y sigan una conciencia justa y Dios los va a tomar por justos. Cuidado con esta cosa, pero que también hay mucha filosofía, hay mucho enredo, hay mucha mentira, que todo viene de la Torre de Babel. La astrología, que no la astronomía, todas estas cosas que se han ido mezclando, las herejías, los anatemas, la interpretación de la Biblia a la manera de cada uno. Esto no es conforme a la Biblia, las apariciones marianas, todo esto Dios no lo quiere, esto es idolatría, esto es basura, porque es pervertir el mensaje de Dios. Y ahí está el diablo, que le interesa confundir a la gente y llevar a todos al infierno. Entonces esa madurez es una sabiduría que la tenemos en el momento en que ya vamos a Dios, confiamos en Dios y nos sometemos al Señor. Recordemos a Moisés cuando estuvo 40 años en el desierto, cómo Dios trabaja con él, cómo le limpia de toda soberbia, de toda estupidez que tenía, porque había sido el príncipe de Egipto. Esto ya lo hablé cuando hablé de la conferencia de Moisés, y cómo es que tenemos que tener nosotros en cuenta que cuando nos convertimos a Cristo, vemos cómo Dios trabaja en nosotros y nos va humillando y nos va sacando toda esa filosofía que teníamos, porque veníamos de un lado, veníamos de otro, de iglesia, de no sé qué, todo eran porquerías. Y por lo tanto, la verdadera iglesia es la iglesia de Cristo. Entonces, hay que ser valiente, hay que decir la verdad y recordemos que el único hombre en la tierra que lo ha dicho ha sido Cristo. Yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. El que cree en mí vivirá para siempre, aunque esté muerto vivirá. No ha habido ninguno que pudiera decir esto, ni Confucio, ni Buda, nadie. Entonces, los cristianos, que hay muchos, que si católicos, que si protestantes, que si tal, vemos la historia de la Iglesia Católica, que es la verdadera ramera de Babilonia, la grande, donde ha habido de todo. Ha habido cardenales que tenían hijos, Alejandro VI, prostitución, pederastia, porquerías, aunque también es verdad que ha habido justos varones que han seguido a Dios, y con estos no estoy diciendo que todos eran malos, pero si vamos a la historia, vemos lo que ha hecho la Iglesia Católica muchas veces. Herejías constantes, no dejaban leer la Biblia, que si las cruzadas, que si vamos a matar a estos en el nombre de Dios, verdaderas barbaridades. ¿Por qué? De un lado y de otro, cuidado, que otras religiones también lo han hecho, masacrar a aquel que le consideraban infiel. Yo me acuerdo una vez que le pregunté a un musulmán y le dije, ¿infieles quiénes son? Porque vosotros decís que nosotros somos los infieles y nosotros decimos que vosotros sois los infieles. Infiel es el que es contrario a las normas de Dios, porque no es fiel a Dios. Todas estas cosas, y con esto no estoy atacando a ninguna religión, quiero decir que cada uno tenga su voluntad, pero que tenga en cuenta esto. La conciencia Dios nos la dio a todos y todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Y por lo tanto no es imponer Cristo, que no es una religión, el cristianismo, sino una relación con Cristo y con Dios, no es imponer a los demás, sino que explicar y tratar de convencer. Y aquí es un poco la madurez espiritual lo que yo quería explicar sobre esto tan importante.
conforme andamos en la vida cristiana, nos vamos dando cuenta de errores, de mentiras, de falsedades, los falsos profetas que decía Cristo, que van a salir por todas partes, pero que tenemos nosotros la fe y tenemos la verdad. Y tenemos que tener luz. Vosotros sois la luz del mundo, el mundo anda en tinieblas. El mundo no le importa más lo que yo decía, ¿no? Lo que le gusta al mundo, el poder, la gloria, el dinero, todo esto basura que no sirve para nada. No vamos a ir con sortijas ni con coronas. El rey, el gobernante, el papa, el no sé qué, todos somos iguales ante Dios. Y ahí no le vale a uno, es que yo soy el rey de no sé qué. Usted no es nadie ante Dios. Usted es un ser humano. Se dice del cardenal Cisneros, y con esto termino, una anécdota que además fue verdad, muy bonita, en el que estaba reinando entonces la iglesia, Isabel la Católica, en España, y se confesaba con Cisneros. Y entonces la primera vez que se fue a confesar, la reina se quedó sentada, porque ya era la reina. Y le dijo Cisneros, Majestad, arrodíllese. Es que yo soy la reina, dice, sí, pero aquí es una sierva de Dios. Y se tuvo que arrodillar. Y es cuando dijo, he estado buscando durante tanto tiempo un hombre con fuerzas, con tal, y resulta que no me sirve porque es el cardenal Cisneros. Entonces eso quiere decir que ante Dios no somos reyes, ni somos papas, ni somos el rico de no sé qué y el marqués de no sé cuánto, ni somos el multimillonario, ni somos nada. Somos seres humanos creados por Él, y si somos cristianos, hijos de Él o hijas de Él, pero no somos nada. Polvo, cenizas, nada. Por lo tanto, el creerse algo, el que en el mundo Dios nos ha dado la posibilidad, y lo hemos visto, alguien que no era nadie o que era del pueblo, le convierten en rey, le convierten en reina. Dios eligió un pastor y lo convirtió en un rey, el rey David. Por lo tanto, Dios puede hacer lo que le dé la gana, porque en su soberanía, en su misericordia, y Él quita y pone, Él permite. Por eso le dijo a Nabucodonosor, no te olvides, Nabucodonosor, que yo soy el Altísimo y yo permito que haya reyes. Y yo quito y pongo. Por lo tanto, lo que tendríamos que entender es que las personas que están en el poder no es porque ellos valgan más que otros, no es porque ellos de alguna manera se lo han ganado o lo han merecido, sino porque Dios lo ha permitido. Entonces, muchas veces, y lo digo de verdad, es mejor estar en una segunda fila que en una primera fila. Porque la cantidad de peligros, de problemas y de tentaciones que tiene el poder, no lo tiene aquel que no lo tiene. Por eso dice el Señor que aquellos que tienen más poder, los grandes del mundo, van a tener mayor responsabilidad ante Dios. Y Dios va a empezar con la iglesia antes que con los otros. Por eso el pecado imperdonable es no aceptar a Jesucristo, porque dio la vida por nosotros, por todos nosotros, y nos quitó de los pecados de este mundo. Y por otro lado, el despreciar a Dios. Por lo tanto, esto es un poco lo que yo quería decir de lo que es madurez espiritual, ser maduros. Y yo sé que a la gente todas estas cosas mucha gente no le interesa, porque les interesa más el mundo, lo mundano, le interesa más el fulano de tal, el cantante, el político, las cosas que hace este con el perrito, el otro que hace la cabaña, el no sé qué. Esto tiene millones de likes y que les encanta, pero que les hablen de Dios, muy poca gente les gusta. Por cierto, os recomiendo que veáis la página web de Amarás a Israel, Love Israel, que es preciosa, que tiene mucho contenido. El profesor Baruch del Instituto Abraham en Israel, que es un hombre que, bueno, un pastor extraordinario, y que tiene la página en español, aunque él habla en inglés, la tiene en español, y que tiene muchas cosas interesantes sobre la Biblia. Y esto es lo que de alguna manera los que decimos que somos creyentes y cristianos tendríamos que ver. Está bien que vivimos en el mundo y que hay cosas que, bueno, disfrutar no es pecado, pero vamos a dejarnos de tonterías y de tentaciones y cosas mundanas que no se llevan a nada. Y recordar, y con esto termino, que a Dios le importa más ese tiempo que pasamos con Él, que no el tiempo que pasamos en el mundo, que lo que hacemos es desperdiciar esas oportunidades de cumplir la palabra de Dios, de hacer el bien a nuestros semejantes
y, en definitiva, de tener los ojos puestos en el cielo y en las recompensas y en la vida eterna, que vale mucho más que todo lo de este mundo. Y sobre todo, ser embajador de Jesucristo, no hay nada que pueda compararse con ello. Y esto es un poco lo que yo quería decir sobre la madurez espiritual. Y gracias por haberme escuchado.